Descanso en el Espíritu por el Padre Francis Magnot. Mi primera experiencia de muerte en el Espíritu ocurrió en 1970. Había oído cantidad de cosas acerca de este curioso fenómeno, como personas que eran tocadas por otras que tenían este poder y que caían bajo él. Hablé de esto con un sacerdote que acudía a las reuniones de Catalina Kuhlman en Pittsburgh, y él me decía que era tan sensible a este poder que no podía acercarse a ella sin que repetidas veces cayera antes de llegar hasta la plataforma. En ese entonces esto me sonaba muy raro. ¿Cuál era el objeto de este fenómeno? Al oírlo por primera vez me parecía que eran cosas de circo. Más aún parecía como si hiriera la dignidad humana, y eso me cuestionaba el que fuera una forma de actuar del Señor. Pero cuando en una gran asamblea vi este fenómeno, me llamó fuertemente la atención el efecto que producía en la multitud. La llevaba a glorificar el poder de Dios, y lejos de hacer daño a la gente, parecía como si una verdadera bendición muy potente hubiera caído sobre ella, que sus cuerpos no eran capaces de contenerla. También hablé con personas que habían experimentado la muerte en el Espíritu y me dijeron que se sintieron tan livianos como una pluma cuando cayeron, y que durante este período en que estuvieron tendidos en el suelo, habían experimentado gran paz y vivo sentido de la presencia de Dios. Eso me inclinó favorablemente hacia ello. Si el efecto principal era una verdadera bendición interior y no un signo meramente externo y fugaz, como algunos evangélicos tratan de presentarlo a la gente, eso valía la pena. Por esto, cuando tuve la oportunidad de acudir a una gran asamblea y un evangélico notable por tener este poder especial se acercó a orar por mí, yo acogí con entusiasmo esta oportunidad. Si Jesús deseaba bendecirme de esa manera interior y profunda, no quería resistirme a ello. Yo quiero recibir una verdadera bendición allí donde esté. Incluso como sacerdote dominico deseaba comprender por mí mismo qué era aquello, en el caso de que alguna vez me pidieran que lo explicara. Permanecí allí de pie, determinó no oponerme en nada, sea lo que fuera. Una persona preparada para recogerme se colocó detrás de mí, mientras varios miles de personas estaban observándome. Sentí la suave presión de la mano del evangélico sobre mi frente y se me presentó esta opción. Si no doy un paso atrás, la presión me haría perder el equilibrio y caer. Pero pensé dentro de mí, no quiero resistir de ninguna manera si esto es de Dios. Por ello yo caí cuán largo soy. Y la multitud hizo como una exclamación, mezcla de sorpresa y gozo, al ver a un sacerdote católico con su cuello romano sucumbir bajo el poder de Dios. Entonces rápidamente me puse en pie, dudando si no había sido empujado. Y de nuevo el evangélico oró. De nuevo sentí la presión sobre mi cabeza, a la cual no pude resistir, y una vez más caí. Eso me tenía confundido. Otros que yo conocía habían experimentado algo bueno. Pero si solo siguiera mi propia experiencia no podría decir sino que nada particular me había sucedido. Más aún, yo dudaba si sencillamente me habían empujado y por eso había perdido el equilibrio. No sabía qué pensar de todo aquello. Lo que me ha sucedido en mi ministerio. Alguna vez, aunque casi imperceptiblemente, empecé a ver que también a mí me pasaba esto cuando oraba por otros. Al principio solo sucedía cuando estaba ayudando a otro a orar. Por ejemplo, recuerdo en 1971, rezando con Thomas Tyson por un anciano que estaba sentado en una silla.
Le sucedió a este hombre que, aunque había caído dormido, casi se cae fuera de la silla. Recuerdo que me sorprendió que Tomás no se admiraba de lo sucedido y estaba preocupado de que el anciano hubiera sufrido un ataque al corazón. Un año más tarde estaba rezando por unas pocas personas y parecía como que tuvieron experiencia de esto de una manera muy suave. Desde entonces ordinariamente no rezo por personas cuando están de pie, solo lo hago cuando están sentadas. Lo que yo tenía que hacer para detener algo que estaba sucediendo era cesar de orar. Solo recuerdo una excepción. Era en un retiro de 1971 para sacerdotes y seminaristas. El grupo había puesto considerable resistencia al entonces nuevo retiro carismático, pero habían llegado al punto de orar en grupo. Más o menos 100 sacerdotes y seminaristas y 3 hermanas de las que pertenecían al equipo del retiro llenaban la sala de oración. La mayor parte de ellos estaban sentados en el suelo, otros estaban parados y habían unas pocas sillas. Cuando pregunté si alguno de ellos se sentía listo para recibir el bautismo en el Espíritu, un seminarista se ofreció como voluntario. Pusimos una de las sillas en el centro y el padre José Lange y yo oramos por él. Después se hizo un gran silencio y parecía que iba a venir mucha más oración en silencio. Entonces otro seminarista pidió oración, así que rogué al primero que si quería cambiarse para que pudiéramos usar la silla para otro. Para nuestro asombro dijo: no me puedo mover. Antes de que la gente se diera cuenta de este extraño suceso, simplemente cogimos otra silla. Durante toda la oración que vino después, el primer seminarista permaneció sentado allí. Una hora más tarde pidió a un compañero que le acomodara los anteojos, pues ellos estaban durmiendo boca abajo. Esto no era muy normal, de acuerdo, pero a él se le veía bien, era capaz de hablar, pero no podía moverse de ninguna manera. Por ello tratamos de no llamar la atención sobre el caso. Cuando terminó la reunión, para dar lugar al receso, como a las 2 horas, el seminarista permanecía tras nosotros inmóvil. Por ello el equipo del retiro se quedó cerca de él para averiguar lo que estaba pasando. Mientras rezábamos dijo lo siguiente: me parece oír, sin mí nada podéis hacer. Durante toda mi vida yo he tenido siempre control de todo. Desde ahora en adelante voy a dejar todo en manos de Dios. Y con esto se empezó a mover y 5 minutos más tarde abandonaba la sala. En aquel tiempo eso parecía una lección muy dramática, casi parecida a aquellas acciones simbólicas que realizaban los profetas para hacer caer en la cuenta de algo, de modo que nunca más se pudiera olvidar. Pero aquí parecía que Dios nos estaba queriendo decir algo. Solo más tarde descubrí que aquello era, en cierto modo, el fenómeno de muerte en el espíritu. Sin embargo, las veces en que yo caía en la cuenta de que algo por este estilo iba a suceder, yo detenía la oración antes de que algo externo sucediese. No veía la razón de llevar a la gente a ver cosas extraordinarias que fueran motivo de que los observadores que vienen a juzgar pensaran si lo que estaba sucediendo no sería un exceso de emocionalismo. Pensaba que esta gente pudiera cerrarse por causa de esto a cualquier otra acción espiritual que Dios quisiera realizar. Después de todo, lo que yo vi en las reuniones evangélicas en que esto sucedía era gente que se caía y que inmediatamente se paraba de nuevo. La rapidez con que esto sucedía y la atmósfera fiestera del acto difícilmente dejaba la impresión de que algo profundo estaba sucediendo en los espíritus de aquellas gentes. Pero entonces varias personas por las que yo oré tuvieron experiencia de esto después de rezar por ellos y quedaron descansando considerable tiempo. Después de esta experiencia me decían que mientras estaban en este estado, algo profundamente espiritual sucedía.
Entonces empecé a preguntarme si este estado no era de alguna manera cierto tipo de éxtasis que se menciona en la vida de los místicos de la Iglesia, en quienes la experiencia espiritual era tan intensa que los sentidos y el cuerpo quedaban temporalmente incapacitados, como cuando San Pablo narra su experiencia: sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. 2 Corintios 12, 2, 4. La tradición de la Iglesia. Todo esto se me ocurrió porque yo había leído en las vidas de los santos y de otras personas que escribieron acerca de sus experiencias espirituales en todos los tiempos de la Iglesia. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, escribió sus experiencias cuando su cuerpo perdió el sentido o algo parecido a causa de la intensidad de lo que estaba sintiendo. En su autobiografía, por ejemplo, escribe: estando así el alma buscando a Dios, siente con un deleite grandísimo y suave casi desfallecer toda una manera de desmayo, que le va faltando el huelgo y todas las fuerzas corporales, de manera que si no es con mucha pena, no puede aún menear las manos. Los ojos se le cierran sin quererlos cerrar, o si los tiene abiertos no ve casi nada, ni si lee acierta a decir letra, ni casi atina a conocerla bien. Ve que hay letra, mas como el entendimiento no ayuda, no la sabe leer aunque quiera. Oye, mas no entiende lo que oye. Ansí que de los sentidos no se aprovecha nada, sino es para no la acabar de dejar a su placer, y ansí antes la daña. Hablar es por demás, que no atina a formar palabra, ni hay fuerza ya que atinase para poderla pronunciar, porque toda la fuerza exterior se pierde y se aumenta en las del alma para mejor poder gozar de su gloria. El deleite exterior que se siente es grande y muy conocido. Esta oración no hace daño por larga que sea, a menos a mí nunca me lo hizo, ni me acuerdo hacerme el Señor ninguna vez esta merced, por mala que estuviese, que sintiese mal, antes quedaba con gran mejoría. Mas, ¿qué mal puede hacer tan gran bien? Es cosa tan conocida las operaciones exteriores que no se puede dudar que hubo gran ocasión, pues ansí quitó las fuerzas con tanto deleite para dejarlas mayores. Esto está en el capítulo 18 del libro de la vida, números 10 y 11. Podemos naturalmente tomar la experiencia de Santa Teresa y pasarla por alto como a la de un gran santo, pero también recuerdo lo que sucedía a Juan Taulero, dominico alemán, predicador del siglo XV. Leí su historia cuando era novicio, hacia 1950, y me quedó siempre muy presente. Juan era predicador famoso en Colonia, y un día estaba hablando en la sacristía con un seglar, quien estaba tomando nota de sus sermones. Cuando Juan le instó a que dijera qué pensaba acerca de su predicación, el seglar fue muy remiso a hablar, pero al fin se vio obligado a decir que él sentía que Juan era como los fariseos, que se guiaban más por el orgullo intelectual que por la luz del espíritu. Esto naturalmente rompió el corazón de Juan, pero después de una angustia interior, se ofreció a hacer una acción muy poco común, sobre todo en aquella época, someterse a la recomendación de aquel seglar. Este hombre le dijo a Juan que dejara de predicar y que se dedicara por un tiempo a la oración y al estudio. Cuando Juan hizo esto, sus hermanos dominicos pensaron que el hacer eso era de una persona desequilibrada y ridícula. Entonces, cierto día, cuando estaba orando en medio del gran sufrimiento, oyó con los oídos de su cuerpo una voz que le decía: recobra tu paz y confía en Dios.
recuerda que cuando él vivía en la tierra, en su naturaleza humana, cuando curaba a la gente de sus enfermedades, también les curaba en sus almas. Al oír estas palabras, perdió toda razón y sentido, y no sabía si lo cargaban de un lado a otro o qué pasaba. Pero cuando recobró de nuevo el sentido, encontró que se había operado en él un gran cambio. Sus facultades internas y externas se sentían con una nueva fortaleza, y le fue dado el conocer claramente cosas que antes habían sido muy extrañas y ajenas a él. El seglar le dijo que ese evento era muy notable. Yo te digo que ahora por primera vez tú has sido tocado por el Altísimo, y esto lo puedes saber. Así como antes la letra te mataba a ti, ahora este mismo saber te va a hacer vivir de nuevo. Porque ahora tu enseñanza viene del Espíritu de Dios, como antes toda ella venía de la carne. Ahora tú tienes la luz del Espíritu Santo, recibida por regalo de Dios, y tú tienes las santas Escrituras dentro de ti. Por lo tanto, ahora tienes dentro de ti un gran poder, y en el futuro, mucho más que en el pasado, tú podrás comprender las sagradas Escrituras, porque tú pensabas muy convencido que las Escrituras parecen en muchas partes contradecirse a sí mismas. Pero ahora, bajo la luz del Espíritu Santo, tú has recibido gracia divina para poseer en ti mismo las Escrituras, para así conocer que las Escrituras quieren siempre decir lo mismo y jamás tienes contradicción alguna en sí mismas. En resumen, parece que Juan Taulero, un respetado escritor espiritual de mi orden dominicana, llegó al descanso en el espíritu. Pero lo importante no es la manifestación corporal, sino lo que sucedió dentro de su espíritu. Él fue, primero, tocado por Dios de una manera nueva por primera vez, y segundo, recibió el don de conocimiento. A su tiempo, el seglar le dio permiso para predicar de nuevo, como unos 2 años después de emprender esa vida de retiro y silencio. En el primer sermón empezó a llorar tan abundantemente que no podía predicar, por lo que fue puesto más en ridículo por sus hermanos dominicos. Pero trató de nuevo de predicar y lo hizo con tal efecto que cuando su sermón terminó, el maestro Taulero fue a celebrar la misa. Pero los 40 hombres que le habían estado oyendo estaban tendidos en el patio de la iglesia como si estuvieran inconscientes. Entonces el hombre que anteriormente dio el consejo al maestro Taulero, cuando se enteró de esto se lo dio al maestro, y cuando terminó la misa le llevó al patio de la iglesia para que pudiera ver a esos hombres y ver cómo ayudarlos. Se le dijo que durante la misa se pudieron levantar, pero que ahora nuevamente habían perdido el sentido solo 12 de ellos, que ahora estaban allí. Entonces el maestro dijo al hombre: «Hijo, ¿qué piensas que deberíamos hacer con estos hombres?». Entonces el seglar pasó de uno a otro tocándoles, pero se movieron un poquito y quedaron postrados allí como si estuvieran muertos. Esta era una cosa bien extraña para el maestro, porque nunca antes había visto cosa semejante. Entonces el hombre le dijo: «Estos hombres están todavía vivos. Por eso te ruego que consigas permiso de las hermanas para ponerlos bajo cobijo, dado que el exponerlos al aire frío de la noche y postrados en esta tierra fría podrían coger una pulmonía». Así que el maestro los cargó a un sitio más caliente. Entonces las hermanas le dijeron: «Señor, una de nuestras hermanas está aquí con la misma cosa que ha sucedido a estos hombres, y está en la cama y parece como muerta». Más tarde fueron al cuarto del maestro, donde el seglar les dijo: «¿Habían ustedes visto antes en su vida algo semejante a lo que acabamos de ver? Ustedes acaban de ver las maravillas que hará el Señor con el que se hace instrumento de su obra.
Señor, yo he visto cómo este sermón moverá a mucha gente y comentarán sus palabras entre ellos. Si usted quiere, le aconsejaría que deje a estos pequeñuelos un momento en la paz, porque tienen necesidad de mucho tiempo para hablar de lo que les estaba sucediendo. El haber recordado estos relatos que leí en la literatura espiritual de la tradición de la Iglesia Católica me ayudó mucho para no sorprenderme ante la novedad de todo esto, pero al mismo tiempo me ayudó a ver que estos extraordinarios fenómenos podían suceder también entre la gente ordinaria. En la vida de Taulero llama a esta gente ordinaria pequeñuelos. Supe también que lo esencial que confería todo esto es dar a la gente cierta bendición interior, en este caso captar el sentido del sermón, que el que la gente se enterara de lo extraordinario que estaba sucediendo, así ellos podrían comentar unos con otros lo que estaba sucediendo. Y supe también que esto es mirado como de gran ayuda para el ministerio. Ustedes acaban de ver las maravillas de Dios. Que estos fenómenos no parece que empezaron a suceder cuando vivió Taulero, o que allí donde haya un ministerio de Dios, Dios le llena con un cierto grado de poder para llevar a cabo su ministerio, y que una persona que está muerta en el espíritu podía esperar cierto tiempo en esta condición y que la duración de este hecho varía. Todas estas consideraciones que yo recordaba me prepararon para no huir de la muerte en el espíritu, si es que eso era una bendición de Dios. Y como digo, vi que solo de tarde en tarde ocurrió esto en mi ministerio, y que ni siquiera los que concurrían caían en la cuenta de ello, ya que yo rezaba solo cuando aquellos por quienes rezaba estaban sentados. En la tradición protestante. También me enteré a través de los escritos de Ronald Knox, Entusiasmo, que muchas de las famosas reformas protestantes se caracterizaron por estos descansos de la gente. En la predicación de John Wesley, el fundador del metodismo, este fenómeno fue muy común. Mientras Mulder y Houghton estaban tratando de convencer a Wesley de que la única forma de atraer a la verdadera conversión era esperarla en perfecta calma, se hallaba predicando en Bristol a unas gentes que gritaban como si estuvieran en la agonía de la muerte, que se cayeron al suelo y allí tendidos seguían gimiendo, que estaban, así lo parecía, bajo una visible angustia que parecía provenir del poder del diablo. A causa de este fenómeno del perder la conciencia y de los gritos y agitaciones que con frecuencia la acompañaban, Wesley fue muy criticado. Desde que los medios de difusión recogieron estos primeros fenómenos tan extraños y los publicaron, la obra de Wesley fue puesta muy en duda por las personas de su propia iglesia. Pero algo más tarde el mismo fenómeno de caer la gente derribada en tierra ocurría con la predicación de un discípulo de Wesley, George Whitefield, en los Estados Unidos, hacia 1740. Entre comillas. Algunos parecían pálidos como si estuvieran muertos, otros crispaban sus manos, otros caían postrados ante este caso tan curioso. Había predicado muchas veces en Bristol sin producirse ningún síntoma notable, y cuando empezaron a producirse allí, siempre protestó de ello ante Wesley. Honorable Señor, yo no puedo aceptar que usted ponga tanto ahínco en producir estas convulsiones con las que mucha gente ha sido tumbada durante su predicación. Si yo fuera el que predicara, seguro no ocurrirían estas cosas cada noche. Pero así como él fue duro al reprender la actitud de Wesley en esta materia, con igual dureza le trataron los acontecimientos
con su aplastante lógica. Al día siguiente, cuando Whitefield estaba predicando, 4 personas cayeron en tierra cerca de él casi al mismo tiempo. He de confesar que no me parece bien los tipos de fenómenos que aparecen como violentos en la primera reforma metodista, pero me encuentro más inclinado a aceptarlas como Wesley los comprendió, especialmente porque los frutos que se seguían eran buenos, a pesar de que todos ellos son producto de la histeria. Noten ahora lo que solía acompañar a la predicación de Wesley y de lo cual él se sentía muy feliz. En Limerick, en 1762, muchos más fueron atraídos al bautismo. Todos vertían ríos de lágrimas, gritaban, oraban, gemían en alta voz. Todos ellos yacían en el suelo. En Newcastle, en 1772, un famoso corruptor vino a mi memoria y entonces dije de repente: ¿se encuentra aquí James Waston? Si es que está, que muestre su poder. Y en aquel instante Waston cayó como una piedra. En Colford, en 1784, cuando empecé a orar, el fuego se prendió. Muchos gritaban, otros cayeron en tierra, muchos temblaban notablemente. Otra gran reforma surgió antes de la Guerra Civil, en los últimos meses de 1850, y tal vez el más grande de los predicadores fue Finney, que era en aquel tiempo un sabio presbiteriano, versado en casos de conversión que se deben al estado emocional del momento y no están enraizadas en una profunda convicción. La primera vez que el pueblo fue desbordado por su predicación fue una tarde en Útica, cuando 400 personas cayeron de sus sillas al suelo después de haber estado hablando durante 15 minutos. Muchos años después, él reflexionó acerca de tales manifestaciones. En cada época de la Iglesia, dice, han ocurrido casos en los cuales ciertas personas han tenido tan claras manifestaciones de la verdad divina que llegaron a hacerles perder su fortaleza física completamente. Esto aparece en el caso de Daniel. Él cayó y fue incapaz de levantarse. Saulo de Tarso fue desarmado y tumbado en tierra bajo el fuego de la gloria divina que lo rodeó. Yo me he encontrado con varios casos donde la fuerza física fue totalmente aniquilada ante una clara comprensión de la infinita grandeza y del peso de las verdades religiosas. En tiempos más recientes, ser muerto en el espíritu ha caracterizado la predicación y los servicios de sanación de Catalina Kuhlman, Kenneth Hagin, el matrimonio Hunter y muchos otros, la mayor parte de ellos evangélicos independientes. El matrimonio Hunter describe con relativa extensión en su libro "Y de nuevo vino Jesús", cómo la gente caía bajo el poder. Son las palabras que usan. Y esto ocurrió primeramente en las reuniones y después pasó a suceder también en cualquier momento que oraban por las personas para que se convirtieran, fueran sanadas o liberadas. No pretendemos, al comprender esta manifestación sobrenatural del poder de Dios, pero la hemos aceptado como una manifestación ordinaria del poder divino. La primera vez, dicen, que sucedió fue un golpe fuerte. Estábamos orando por una señora en el altar y nos vino la sensación de que ella no estaba allí. Había sido tocada por el poder de Dios y yacía tendida en el suelo. Al poco tiempo volvió a suceder lo mismo de nuevo, una sola vez durante el servicio. Unos meses más tarde volvió a suceder lo mismo. Pero llegó el 27 de febrero de 1973 en El Paso, Texas. El poder de Dios llegó en forma poderosa. El poder casi podía oírse como si fuera el ruido impetuoso
producido en esa iglesia metodista del sur que estaba viviendo su propio Pentecostés. Algo así como 100 personas cayeron bajo el poder de Dios. Probablemente los más sorprendidos de todos fue el matrimonio Hunter. Jamás había visto que sucediera algo semejante a esto en nuestro anterior ministerio, y ciertamente no podíamos comprenderlo, pero descubrimos una cosa interesante. Cuando esas personas estaban bajo este poder, Dios a menudo realizaba en ellas una obra sobrenatural de sanación, liberación y purificación. Termina la cita. En mi ministerio, mi propia experiencia cuenta con casos paralelos a los que narra el matrimonio Hunter. Hace algo así como 3 años, estaba orando por unas pocas personas, una tras otra, después de la misa del domingo de Pentecostés, cuando me di cuenta que la mayor parte de las personas, como 15, parecían estar como medio dormidas después de la oración y algunas cayeron. Estaban paradas al orar por ellas y varias se caían. Entonces una de ellas cayó por atrás, nada más tocarla. Algunos dicen que no les ocurre el más mínimo golpe o herida a los que les sucede esto, pero aquí esta señora golpeó el concreto con tal fuerza y recibió tal golpe que la tuvieron que llevar al hospital. Fue dada de alta a la misma hora de terminar el retiro y quedó llena de gozo porque habían sucedido varias cosas durante su estadía en el hospital que fueron mucho mejor que si hubiera hecho el retiro. Algo semejante ocurrió al terminar una oración llena de poder que hacíamos para apoyar el ministerio de un grupo de amigos en Florida, la señora Bárbara Slemon y yo, después de escuchar la charla de Prince en una iglesia presbiteriana de Washington, en una gran reunión ecuménica. En esta ocasión, todas las personas por las cuales oramos, menos una, fueron tomadas por el Espíritu. Desde entonces, esto ha venido sucediendo regularmente, no siempre, pero sí la mayor parte de las veces. Por ello, yo he tratado de ver qué es todo esto, por si podría llegar a decidir si lo debía propiciar o ignorarlo aunque sucediera, o quizás incluso evitar que esto sucediera. ¿En qué consiste este fenómeno? Hablando con personas que han pasado esta experiencia y observando al mismo tiempo lo que está pasando en nuestras reuniones, he llegado a entender algo de lo que esto significa. A mi modo de ver, se trata del poder del Espíritu que de tal manera está llenando a una persona con tan alto poder interior que las energías corporales desaparecen, puesto que no pueden aguantar tal poder. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, el autor habla acerca de un éxtasis que tuvo Pedro. En la descripción de Getsemaní leemos que los soldados cayeron hacia atrás cuando Jesús les habló, y Pablo cayó en tierra cuando pasó por la experiencia de su conversión. Todas estas experiencias parecen ser algo similar al fenómeno que algunos llaman estar muertos por el Espíritu. Debido a que la mayor parte de las personas que experimentan este fenómeno nos dicen que estaban más despiertos interiormente que nunca antes lo habían estado, yo prefiero no referirme a ello como muerte en el espíritu, lo cual solo hace referencia a algo externo, al puro caer el cuerpo en tierra. Ocurre precisamente todo lo contrario a ser muerto. Se trata más de recibir mucho más vida de la que el cuerpo es capaz de soportar. Por ello yo estoy inclinado a abandonar la palabra muerte que connota violencia. Terminología. Con estas cosas en la mente discutí con el padre Scanlan acerca de si no habría alguna palabra mejor con que llamar a este fenómeno. Y llegamos a la conclusión de que nos referiríamos a él
como siendo tomados por el Espíritu, para así descansar en el Espíritu. Estos términos describen más adecuadamente lo que actualmente está sucediendo. Pero en la historia de la Iglesia el término que tradicionalmente se usó fue rapto en éxtasis. Éxtasis viene del griego y quiere decir que el espíritu queda fuera del cuerpo. Otros, como los Hunter, usan el término caer bajo el poder, lo cual ciertamente describe lo que sucede. En el verano de 1975, cuando este fenómeno empezó a ocurrir en una asamblea católica en Inglaterra, el sabio y prudente Monseñor John O'Connor sugirió que los de mentalidad británica entenderían y aceptarían el fenómeno si se le llamaba con las palabras un toque de dormición. Dormición tiene el justo sentido de descanso, y en la tradición, como en la dormición de la Santísima Virgen, la palabra toque quiere hacer notar que es una cosa suave. Por eso allí se aceptó esta denominación. Lo que pretende el descanso en el espíritu. Cuando alguien recibe verdaderamente un toque de Dios, ello es de gran ayuda para él, supuesto que el caso de que verdaderamente es un toque de Dios. Este toque interior cambia todo el ser de la persona, desde experimentar paz y alegría que por sí mismos traen grandes beneficios, hasta conseguir un verdadero y profundo contacto con Dios, a veces una visión, a veces por medio de una locución, oír palabras. Después de hablar con muchas personas y de leer sus cartas, después de experiencias de ser tomadas por el Espíritu, encuentro que 3 son las ventajas reales que la gente consigue cuando busca beneficios internos y no los externos. Primero, experiencia de la presencia de Dios. Mucha gente que experimenta el descanso en el Señor, experimenta no solo el descanso y la paz, sino de alguna manera tiene experiencia del Señor mismo. Así lo expresa una hermana religiosa. ¿Cómo hallar las palabras que deseo para expresar mi profunda gratitud por la íntima alegría y paz venida de arriba que ha envuelto todo mi ser estas pasadas semanas, por todo lo que ha sucedido desde entonces y continúa sucediendo ahora, cada día conforme voy creciendo en el Espíritu? Uno de los más bellos regalos que ha venido sobre mí es conocer que Jesús es el Señor y Salvador y que realmente me cuida y me ama. He conocido siempre esto intelectualmente y así lo hemos enseñado a nuestros alumnos, pero conocer esta verdad y de hecho sentirla dentro profundamente me ha cambiado todo, especialmente el mundo que vivo, mi vida. Esto es tan vitalmente importante porque es cuestión de vida o muerte. Yo sé que esto es una verdad para mí y he estado alabando a Jesús en mis horas libres e incluso en las horas de dormir. Estas palabras no vienen de una muchacha de bachillerato, sino de una hermana de 40 años con muchos años de experiencia en la educación. A veces cuando oramos por sanación no sucede nada y sin embargo se da un verdadero regalo de la presencia de Dios, como aparece descrito en la siguiente carta. El día 11 de junio de 1975, cuando usted me dedicó atención personal, me puso las manos, lloró por mi curación de artritis, hernia discal y sinusitis. El conocimiento de la presencia de Jesús y el gozo fueron tan intensos que yo fui lleno del poder del Espíritu. Este conocimiento permanece en mí, aunque no he recibido la sanación física. Lo realmente importante es que yo conozco cada día mejor a Jesús. A veces este encuentro es una experiencia de conversión. Por ejemplo, durante el Encuentro Carismático Internacional de Roma en mayo del 75, oré por la curación de una señora que había sufrido un accidente de automóvil unos 10 años atrás
y que todavía estaba padeciendo sus efectos en todo el cuerpo. Después de orar por ella 10 minutos, el dolor y otros efectos cesaron y estaba llena de gozo. No fue tomada por el espíritu. Al final de ese día, sin embargo, la encontré de nuevo y parecía abatida. Cuando le pregunté si algo malo le sucedía, me dijo que todo el dolor había vuelto y peor que nunca. Por eso me puse a rezar de nuevo y le dije al Señor que si Él quería, que tratara este problema con el poder del Espíritu. Ella cayó, descansó por no más de 5 minutos y se levantó radiante. Había visto una gran luz y decía que había oído que el Señor le decía: entrégate a mí y yo te curaré. Ella se entregó y fue entonces cuando quedó curada. Segundo, esto nos lleva al segundo fin. A veces no hay tiempo para en realidad hablar y orar como uno quisiera cuando hay multitud de personas. Entonces, si una persona es tomada por el Espíritu, el Señor puede curar o liberar a esta persona de una manera más rápida que la ordinaria. A veces, como en el ejemplo anterior, cuando no sé lo que está mal y no tengo tiempo para preguntarlo, el Señor se las puede arreglar con el asunto, Él mismo. El verano pasado, por ejemplo, un sacerdote que venía sufriendo depresión mental hacía varios años y que estaba bajo cuidado de un psiquiatra me pidió si podía rezar con él. Puesto que estaba tomando parte de una gran conferencia y el rezar por sanación interior toma por lo menos 1 hora, yo le dije que no podía disponer de ese tiempo. Pero más tarde, cuando estaba rezando de una manera breve en lenguas por él, fue tomado por el Espíritu y descansó en él por unas 2 horas. En ese tiempo dijo que el Señor vino a tocarle a lo largo de toda su vida. Explicó el sentido de algunas de sus experiencias dolorosas que quedaron sanadas. Algunas de las cosas que el sacerdote pensaba que eran importantes se volvieron sin importancia, cuando el Señor le mostró incidentes casi olvidados, pero que habían dejado una profunda huella en su vida. Una cosa que el Señor le dijo y que quedó muy grabada en mí: tú no sabes que la gente que tú perdonas, también la tengo que perdonar yo. Tú puedes ciertamente quedar libre de enemigos. De todas formas, el sacerdote quedó curado por 1 minuto de oración, que fue lo que yo hice, que hizo las cosas mejor que si hubiera tratado de aconsejarlo y orar con él por mí mismo durante 2 horas. Aunque me gustaría recalcar aquí que estas cosas raramente ocurren de esta manera, comúnmente tengo que orar de la manera ordinaria, lo cual toma su tiempo. Incluso cuando una persona es tomada por el Espíritu, no necesariamente supone que algo profundo ha sucedido. A menudo yo tengo que seguir orando largo tiempo, como si todo sucediera en forma ordinaria. Tercero, una tercera razón que he encontrado que ayuda el descansar en el Espíritu es cuando en los casos difíciles se necesita un poder especial. Así todo resulta mucho más fácil, porque el poder de Dios es tan fuerte que ningún mal puede estar mucho tiempo en su presencia, sino que es echado fuera por la abundancia de la bondad de Dios, sin que haya necesidad de lanzarlo directamente. O si fuera necesario arrojarlo fuera, los malos espíritus se someten más fácilmente. Lo mismo sucede si se trata de sanación. Este poder especial parece que hace la curación más fácil. Más ordinariamente ocurre y más rápidamente. A menudo sucede como si el mismo Señor actuara y fuera Él quien diera el consejo y la sanación y los dones que la persona necesita. Entre paréntesis, pedí que se me quitara el espíritu de angustia y que en vez de él se me diera la paz. Cuando usted oró por mí, un gran poder me hizo ir hacia atrás. Traté de conservarme en pie. Cuando esta fuerza disminuyó, pude ver una luz brillante y fui como envuelto por ella.
Yo me recuerdo cantando alegremente mientras estaba presenciando tal claridad. A la mañana siguiente desperté con un espíritu de paz que jamás antes había sentido y pude saborear la fragancia de las rosas. Permanecí en ese estado de paz unos pocos días. Este tipo de experiencia ocurre muy frecuentemente cuando la gente descansa en el espíritu. De ninguna manera esto muestra lo santa que es una persona, ni tampoco necesariamente que se hayan de tomar todas las revelaciones como genuinas. Solo por sus frutos las conoceremos, pero las personas más y más refieren que experimentan una paz, una alegría y un gran amor de Dios acompañado en algunas ocasiones de sanación física y también interior y conversión. Como Santa Teresa de Ávila observa, entre paréntesis, y nadie de ustedes piense que porque una hermana haya tenido tal experiencia es de alguna manera mejor que el resto. El Señor lleva a cada una de nosotras como Él ve que nosotras necesitamos. Tal experiencia, si la usamos rectamente, nos prepara para ser mejores siervos de Dios. Termina la cita. De hecho, lo que yo he descubierto es lo siguiente: ayudar a la gente a descansar en el Espíritu es un real don de servicio. Yo lo he usado para servir, mientras que a mi juicio los evangélicos lo usan después del servicio como una simple demostración del poder de Dios. Otras observaciones. En cuanto al tiempo que dura, yo he visto que la duración oscila desde unos pocos segundos hasta 6 horas. Si dura un poco de tiempo, el Señor tiene más oportunidad para hacer algo en la vida interior de esa persona. Por tal razón, yo ahora me siento mal en las reuniones en que la gente que cae se levanta rápidamente. Así es como las cosas externas son exageradas al no entender el propósito real de todo esto. Según mi experiencia, este fenómeno sucede después de haber estado orando un rato. Si estamos orando por una persona después de otra, suele suceder esto a la tercera o cuarta persona. Siempre parece que este poder crece después de un rato de oración. Hasta parece que llena la habitación entera. Y entonces es cuando las personas son tomadas por el Espíritu solo por estar allí sin que nadie las toque a ellas. He visto que esto sucede en alguna ocasión a sacerdotes reunidos en torno al altar después de un rato de alabanza. Más aún, el espíritu de alabanza hace crecer ciertamente el número de los que caen bajo el poder. La gente que cae cuenta que todo ha sido suave y a menudo experimentan un sentimiento de pérdida de peso. Los siguientes trozos son sacados de sus típicos relatos. Al colocar usted suavemente sus manos sobre mi frente, entonces me vino una sensación de pérdida de peso, como si estuviera dentro de una nube y me caí. Esta sensación era de paz, aunque estaba semi-inconsciente, como si me hablaran de otro mundo lleno de paz. Cuando la gente está descansando en el espíritu, su situación varía en una gama muy variable. Algunos son capaces de pararse, pero entonces se sienten como descansando en oración. Otros son incapaces de ponerse en pie, pero entonces son capaces de enterarse de todo lo que está sucediendo. Otros son llevados a captar de tal manera su realidad interior que son incapaces de saber lo que está sucediendo alrededor de ellos. También el grado de esta experiencia interior varía muy ampliamente, desde las personas que sencillamente tienen una especie de descanso hasta otras que tienen algo como un arrebato hasta el séptimo cielo, como sucedió a San Pablo, o tienen una visión de la Trinidad. He encontrado también que este poder del Espíritu puede crecer en una persona a medida que uno reza. Es casi como un vaso que se va llenando y hasta cierto punto se llena hasta el borde y la persona cae.
También he descubierto que este ser tomado por el Espíritu en nuestros encuentros de oración es siempre lleno de paz y siempre algo armonioso. En el verano de 1975 estaba en Londres paseando dentro de Westminster Hall, donde Troste estaba teniendo una gran asamblea, cuando una muchacha me detuvo y se presentó como una norteamericana como yo, pidiéndome si podía orar por su sanación interior. Le expliqué que no era el tiempo adecuado para hacerla, cuando justo íbamos a ir a escuchar la charla. Pero cuando nos dirigíamos hacia el hall me di cuenta que había un amplio salón de al lado y le pregunté si ella y la señora que la acompañaba les gustaría orar brevemente en el poco tiempo que teníamos. Aunque no había tiempo suficiente para orar por sanación interior, sin embargo el Señor podría actuar de una manera excepcional si orásemos brevemente en lenguas. Después de todo, Dios conoce nuestras limitaciones. Ella fue tomada por el Espíritu con gran sorpresa para ella y para su amiga, y entonces empezó a temblar y a gemir. En este caso había comenzado una liberación. La oración nos tomó 2 horas y salimos del hall justo al mismo tiempo que lo hacía la multitud. Perdimos la charla, pero ella se iba libre de sus angustias y de los problemas que como una plaga la atormentaban hacía años. Y su padre, un ministro, me escribió 3 meses más tarde para decirme que una extraordinaria transformación se había obrado en su hija. Gracias a la ayuda de estas experiencias he llegado a concluir que este ser tomado por el Espíritu puede ser de gran ayuda en nuestro ministerio. Si veo que es adecuado, explico brevemente a la persona lo que es el descanso en el Espíritu para que no quede sorprendida si algo sucediera, y entonces pido interiormente a Jesús que llene a la persona con su vida y su poder. Entonces, si esto sucede, la persona puede descansar tanto tiempo cuanto ella desee, desde unos segundos hasta varias horas, y cuando ella se levanta yo pido ver si el Señor la ha curado. Peligros. Naturalmente que en todo esto puede haber problemas, principalmente porque aparece tan sensacional y la gente lo entiende tan poco. Es algo parecido al don de lenguas cuando era completamente nuevo. Impresionaba a la gente porque es tan diferente y puede fácilmente dar lugar al sensacionalismo. Solamente cuando una cosa llega a ser común, entonces su fin se hace esencial y su empleo puede ser visto en lo que es. Por ello, la solución de todos estos problemas no es suprimir la causa, sino hacer de ellos un uso prudente hasta que llega a hacerse tan bien comprendido que sus aspectos sensacionales quedan empequeñecidos, lo mismo que la oración en lenguas es aceptada hoy como una cosa natural en los grupos de oración carismática. Sin embargo, hasta que llega este tiempo, incluso después, hay algunos problemas reales. Primero, sensacionalismo. La gente está inclinada naturalmente a buscar lo novedoso y espectacular. En vez de buscar a Jesús, buscamos resultados observables. Segundo, no siempre es un signo del Espíritu. Este fenómeno tiene su parte correspondiente de natural y psíquico, y es una equivocación juzgar fácilmente, y me temo que el pueblo lo hace así, y tan cierto es esto, que a una reunión es tanto más llena del Espíritu cuanto más aparece este fenómeno. Un ministro es más espiritual cuanto más gente cae bajo el Espíritu por la acción de sus manos. Es lo que se dice a veces equivocadamente. Todo lo que puedo decir es que cosas semejantes suceden cuando rezo por la gente, pero no espero que todo lo que predico sea necesariamente verdadero. La verdad de cualquier cosa que yo predique es cuestión aparte y está sujeto al juicio de la Iglesia y de la comunidad. Por consiguiente, es estúpido hacer cualquier tipo de juicio general acerca de la gente que es tomada por el Espíritu. Algunos caen porque son inmaduros,
Otros son tomados por el Espíritu porque están abiertos y ceden al Espíritu. Otros no caen porque están ya tan cerca de Dios que no existe la diferencia que les causaría a ellos el caer. Por tanto, no juzguen lo que ustedes no pueden juzgar. Tercero, orgullo. En algunas reuniones donde he visto muchas caídas en el espíritu, me parece que mucha gente que no estaba en el punto de caer por ella misma había sido empujada. Y tengo que admitir que cuando yo he estado orando y varias personas, una después de otra, han caído, y entonces la siguiente no cae, yo empiezo a preguntarme por qué esta persona no cae. Es tan fácil juzgar, luchar por obtener efectos. Cuarto, no todo el mundo es curado. A veces después de orar por personas para ser curadas y que han sido tomadas por el Espíritu no han sido sanadas. Pueden haber tenido una experiencia de paz, pero eso todavía no quiere necesariamente decir que ellas han sido física o emocionalmente curadas. Sin embargo, el descanso en el Espíritu parece ser un estado en el cual se está más abierto que lo ordinario para que una persona reciba una sanación interior o sanación física. ¿Por qué digo todo esto acerca de este asunto? Cuando por primera vez empezó a suceder esto en mi ministerio, me interesó decir algo acerca de ello por razón de todos los problemas tipo circo que tenían ante mis ojos. Después que cierto número de personas compartieron conmigo su experiencia interior mientras descansaban en el Espíritu, llegué a la conclusión de que podría estar impidiendo lo que Dios quería hacer en ayuda de la gente por causa de mi timidez o por deseo de defenderme ante la sociedad. También vi que personas que no habían visto esto antes tenían miedo y se disgustaban si no se les explicaba. Incluso conociendo que pueden criticarme, que mencionando esto antes estoy usando de la sugestión y dando un paso para que la gente sea tomada por el Espíritu, he llegado a la conclusión de que es todavía mejor hablar acerca de esto que no hacerlo. Por una razón, si esto sucede sin preparación, entonces tendré que decir algo acerca de ello. ¿Por qué no ahora? Si la gente no lo entiende, ellos pueden resistirlo llenos de temor cuando empieza a sucederles, porque es posible la mayor parte de las veces resistir y prevenir que suceda, y si esto sucediera, la persona perderá todo lo que de beneficio podría haber recibido. También los que están por curiosidad puede que no entiendan y pueden volverse interesados en ello. Más aún, uno necesita pedir a una o dos personas que estén detrás de la gente por quienes está orando para ayudarles a caer sobre el suelo, y ellos lo hacen. Otra cosa que quiero recordar es que si esto sucede cuando la gente está sentada, sus cabezas tienden a irse hacia atrás, y esto hace daño al cuello, lo que les va a hacer despertar de nuevo como así sucede. O ellos pueden sentir que tienen que ser agarrados ellos mismos a la silla, y de nuevo necesitan hacer ellos mismos un esfuerzo y hacerles volver su atención sobre algo externo, lo que impide que tenga lugar la experiencia anterior. He visto también cierto número de personas, unas 20, que si no se les ayuda, tienden a caer hacia adelante, hacia mí. Esto es a veces el principio de un tipo de sanación interior de las relaciones, y esto requiere que sea atendido por un tiempo. Por ejemplo, personas que habían tenido pobre relación con sus padres pueden caer hacia el que está rezando por ellas, y si son atendidas un rato, pueden llorar, entonces pasar de las lágrimas a la paz y a la alegría. Tengo que admitir que al escribir este artículo me siento un poco ridículo. Algunos lectores que no han visto o experimentado el ser tomados por el Espíritu pueden pensar que estoy perdiendo demasiado tiempo en tan obsoleto asunto, pero al igual que tantas cosas que hasta ahora han sido poco comunes y reservadas únicamente a ciertos ministerios particulares,
yo veo que ahora se está extendiendo rápidamente en la renovación carismática católica. Esto es como si los dones fueran dados ahora a toda la comunidad y no limitados solamente a ciertos individuos. La razón básica para la caída del cuerpo es, como el teólogo espiritual Antonio Rollo escribió, es que el organismo humano puede reaccionar solamente en un cierto número de áreas y cuando el espíritu es absorbido por una actividad intensa, el cuerpo necesariamente participa de esta actividad. Pero él también da cautela siguiendo a San Juan de la Cruz, diciendo que estas reacciones violentas en el cuerpo suceden solo en los principiantes. He visto conseguir tan grandes bendiciones por el camino de poderosas sanaciones que pensaba que sería bueno hablar del descanso en el espíritu como de una ayuda al ministerio de sanación, si Dios elige y cuando así lo haga, el escogerlo como un regalo gratuito de Él.